Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes. El nuevo soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Espero que sea tu canal de YouTube. Seguimos llegando, ya falta menos para la UFC 317. Y hoy vengo con un invitado que tú conoces muy bien. Polémico, pero muy sabio. Carlos Santa Cruz. Pero antes de traerte a Carlos, recordarte que este programa está patrocinado por Mata Pest Management, los mejores en el mundo del control de plagas. Así que tú los llamas a ellos, a ese teléfono que está en pantalla, tú dices que es de parte de Jorge Ebro y tú vas a ver cómo todo te va a ir bien en la vida. No vas a tener nada que te moleste. Pero bueno, llama al 786-799-2847 de parte de Cerebro y vas a ver cómo funciona todo. Y veo que está llegando la gente buena, gente que yo quiero, gente que yo aprecio. Y como van a seguir llegando gente buena, pues nos vamos y nos fuimos. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring, toda la nación, con análisis experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina. En cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas, campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Con Jorge Gebro al mando en el mundo del combate. Cerebro en los deportes, el mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Bueno, las peleas más feroces y la gente que más sabe. Y aquí traigo yo a uno que sabe mucho. Mi querido Carlos Santa Cruz. Carlito, un abrazo, hermano. ¿Cómo te lleva Nueva York? Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos con un calor tremendo porque pues está el verano en su máximo esplendor. Estamos casi a 100 grados, pero ahí vamos manejándolo. Óyeme, Carlito, y vamos a comenzar hablando de lo que nos interesa, que es la UFC 317. Hermano mío, ¿cuál es tu nivel del 1 a 10? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de interés en esta cartelera y sobre todo en esta pelea principal? Dame tu nota, tu grado de esta velada. ¿Cómo tú la ves? Bueno, si tuviera que elegir del 1 al 10, yo diría un 20. La verdad, hay mucho interés. Creo que es un combate bastante interesante, que a lo mejor se está tomando muy a la ligera, pero es un combate de mucho análisis. También la cartelera en general es muy buena, ¿no? Tal vez por el auge de la pelea estelar también se nos olvida que la coestelar también se juega un campeonato y que es entre Alexandre Pantoja y Kai Kara-France, que son dos peleadores muy buenos de las 125 libras. Y yo creo que es una cartelera que promete bastante y que sobre todo va a traer historia pura y dura a la UFC, y sobre todo pues el sábado hay que estar todos pendientes porque en verdad va a ser una muy buena cartelera. Cuando yo siento que tú me dices a mí que la gente la está pasando por encima, básicamente lo que yo entiendo, Carlos, es que tú ves que hay un favoritismo demasiado y que la gente ve, todo el mundo como dice, gana Topuria, y que nadie hace un análisis exhaustivo de esta pelea porque tal vez el favoritismo es muy abundante del lado de Topuria. ¿Es así? Sí, obvio, evidentemente. A ver, ya por un tema mediático, a pesar de que Charles Oliveira es mediático, Ilia es muchísimo más. Entonces, se ha ganado, digamos que una fama en los últimos años, y eso lo ha llevado a donde está hoy. Yo creo que Ilia Topuria probablemente, y sin temor a equivocarme lo digo, podría ser el peleador más mediático que tiene UFC actualmente.
creo que en este combate vamos a ver incluso mucho más ese fenómeno, ¿no? Porque está peleando por un título de las 155 libras. Y aquí podemos ver cómo le va en cuanto a números y en cuanto a mediaticidad a Ilia Topuria, estelarizando, encabezando por tercera vez consecutiva un evento y contra un ex campeón de la UFC, que ojo, yo creo que no es un dato menor. En estas últimas 3 peleas, Ilia Topuria ha enfrentado a los campeones más dominantes de cada división, ¿eh? O sea, Max Holloway cuando tuvo el título fue muy dominante como campeón. Alexander Volkanovski, pues, ¿qué vamos a decir, no? Fue un campeón supremamente dominante. Algunos lo consideran por haber recuperado el título como el GOAT de las 145 libras. Y Charles Oliveira es un peleador que fue muy querido por el público y que se ganó a pulso el cariño del público cuando fue campeón de las 155 libras y de hecho pues lo pierde de una manera un poco anticlimática, ¿no? Que fue contra la báscula. Pero yo creo que 3 últimos rivales de Ilia Topuria, 3 campeones supremamente dominantes y vamos a ver qué sucede el sábado. Yo la verdad tengo muchas expectativas. Muchas expectativas. Es decir, tú le das un poquito más de favoritismo o más, o sea, tú de alguna forma consideras que Oliveira merece más respeto, merece más consideración del que la gente del gran público, y a mí yo odio esta palabra, los casuales, la odio, porque al final si tú miras esto te gusta y lo entiendes, pero tú crees que tú le das más chance a Oliveira que el resto o no? Más chances a Oliveira que al resto. Uf, esa es una muy buena pregunta porque anteriormente tenías a Alexander Volkanovski. Yo creo que, mira, fíjate, yo creo que puede estar en el medio. Si es verdad que Max Holloway llegaba con muchas expectativas al combate porque venía de noquear a nada más y nada menos que a Justin Gaethje en el UFC 300 de una manera espectacular. La pelea ni siquiera fue en 145, sino en 155. Entonces, lógicamente que también las expectativas por Max eran altas, pero creo que Oliveira puede estar en el medio. O sea, creo que el peleador más, digamos que más capacitado, podríamos decir, y en mejor momento que ha enfrentado Topuria hasta ahora era Volkanovski. Y yo creo que después de eso sigue Charles Oliveira sin lugar a dudas, ¿no? Que viene de una victoria, que es lo importante. Que también, digamos que a pesar de lo que acabo de decir, es bien curioso que el rival que más capacitado estaba era el que venía de 2 derrotas consecutivas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Oliveira y Holloway venían de una victoria. Entonces, es bien curioso cómo pasa eso a veces en el deporte. Sin embargo, yo pienso que eso muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? No es lo mismo tú haberte enfrentado a Islam Makhachev en 2 oportunidades y haber perdido con Islam Makhachev en 2 oportunidades a haber ganado a Justin Gaethje, que con todo mi respeto es un peleador súper élite, es un peleador súper bueno, pero que sabemos que tiene muchos altibajos. Y tampoco es lo mismo haberse enfrentado a un Michael Chandler que la verdad está en negativo dentro de la UFC. A ver, te pongo la pregunta de una perspectiva diferente. ¿Crees tú que Arman Tsarukyan es un peligro mayor para Topuria que Charles Oliveira? Sin duda alguna, o sea, no tengo la menor duda. Para mí lo es. A pesar de que la pelea entre ellos dos fue muy cerrada y Charles tuvo muy buenas posibilidades de finalizar a Tsarukyan, creo que tuvo 2 oportunidades en donde Tsarukyan se escapó, sabe Dios cómo, porque, o sea, estamos hablando de que Arman Tsarukyan se le escabulló en 2 oportunidades, en unas sumisiones que tenía prácticamente cerradas al hombre que más sumisiones tiene en la historia de la UFC y más finalizaciones tiene en la historia de la UFC. Entonces, tampoco es un dato menor. Yo creo que Arman Tsarukyan es una bestia, es de esos, digamos que de esos personajes escasos que son muy distintos, ¿no? Porque es un tipo multimillonario que no tendría ni siquiera por qué estar peleando aquí, pero igualmente no se sabe de dónde saca la motivación y la disciplina para seguir dándolo todo y siendo una máquina dentro del octágono. Incluso fíjate que eso es un tema que podemos traer a colación y es que mucha gente prefiere que se lesione Charles Oliveira y entre en reemplazo Arman Tsarukyan. Eso me causó mucha pues curiosidad y gracia al mismo tiempo. ¿Sientes tú entonces, para ya analizar la pelea, sientes tú que
que este es el backup más importante de los últimos tiempos, el backup con más posibilidades de pasar de ser backup a ser realidad peleando? Sí, podría ser que sí, yo creo que sí. Bueno, señores, seguimos hablando con nuestro querido Carlos Santa Cruz, Carlitos Santa Cruz de Carlos Santa Cruz MMA, uno de los grandes jóvenes que está haciendo un trabajo importantísimo en el mundo de las MMA. Carlito, hablemos ya de la pelea, hablemos de los estilos, y yo siento que mucho de lo que tú y yo hemos hablado aquí, en términos de respeto, es que la gente ve el estilo de Charles Oliveira como perfecto, encajando perfecto en lo que quiere Ilia Topuria. Quizás esa es la clave del favoritismo, sumado al tema de la barbilla, porque todo el mundo dice, esa barbilla que no aguanta, esa barbilla que sí, pero esa barbilla de donde único no pudo levantarse fue con Islam Makhachev, porque Islam Makhachev lo siguió después que lo tumba, lo siguió y realmente la fuerza de Makhachev es increíble, pero todos los demás se levantó de Chandler, se levantó de Gaethje, 2 veces se levantó de Poirier. Cuéntame un poquito desde el punto de vista estilístico, ¿qué te parece la pelea? Mira que eso que traes a colación es algo bien interesante que incluso yo analizaba en el canal hace algún tiempo antes de que, pues bueno, no, ya se había hecho oficial, pero pues faltaba todavía tiempo para que el combate llegara, ¿no? O la semana por lo menos del combate llegara. Y sí es verdad que mucha gente pone como dato de que Charles Oliveira ha sido, digamos que derribado a punta de golpes por casi todos sus oponentes, por Justin Gaethje, por Dustin Poirier, por Islam Makhachev, incluso por Michael Chandler. Pero, sin embargo, yo creo que hay un factor determinante en todo esto y es que ninguno de ellos era noqueador nato, ¿no? O sea, digamos que el más cercano podría ser Justin Gaethje, ¿no? Que Justin tiene knockouts fulminantes de un solo golpe, pero hace muchísimo que tampoco hace nada parecido, ¿no? O sea, lo último fue contra Dustin Poirier, ni siquiera fue con las manos, sino que fue una patada a la cabeza. Eh, entonces creo yo que, digamos que la ventaja en el striking la tiene Ilia Topuria básicamente porque tiene un poder de knockout impresionante, ¿no? Sí, Que no, no también por esa es la técnica, otra. no por técnica, sino por poder. Sí, no, y, o sea, y por técnica también. O sea, el boxeo de Ilia Topuria, la verdad es que aplicaba las artes marciales mixtas es impecable, o sea, lo ha hecho muy bien. Ni siquiera, fíjate que hay una estadística bien curiosa y es que Ilia Topuria no ha lanzado una patada a más de las piernas en toda su carrera, o sea, en toda su carrera nunca ha lanzado una high kick y creo que sí mucho ha lanzado una patada al cuerpo. Entonces es bien curioso porque se supone que siempre decimos que el peleador más completo es el que gana. Y en este caso, Ilia Topuria es completo, pero yo diría que en cuanto al striking es más aplicado hacia el boxeo que hacia, digamos, el kickboxing o el Muay Thai. Entonces eso es bien curioso porque es un peleador que en verdad ha triunfado con el boxeo dentro de las artes marciales mixtas, obviamente aplicado a las artes marciales mixtas, y creo que eso lo puede ayudar muchísimo porque si bien Charles se recuperaba de todos esos golpes de los rivales anteriores, ninguno tenía el poder de knockout que tiene Ilia Topuria, que también otra cosa que la gente se pregunta muchísimo, no es por el cambio de división, si va a tener el mismo poder de knockout. Pues yo, a ver, le recuerdo que Ilia Topuria ya peleó en 155 libras dentro de UFC, fue contra High Hever y lo noqueó también de manera fulminante, aunque en ese combate pues, obviamente todo el mundo recuerda la patada que se come Ilia Topuria, pero de todos modos el knockout fue espectacular. Ahora, tú me estás hablando de boxeo aplicado a las MMA, pero todos sabemos que el gran reducto de Charles Oliveira es el jiu-jitsu, es el juego de piso. Y es un peleador que, lo hemos visto en varias ocasiones, no tiene ir al piso para traer la trampa del oponente. Todo el mundo nos dice que Ilia tiene una base de lucha greco-romana, greco-romana que es de la cintura para arriba y que nadie lo ha visto, pero todo el mundo habla maravillas del jiu-jitsu de Ilia. Yo todavía no acabo de verlo del todo. Y creo que va a ser puesto a prueba, porque yo no siento que Oliveira va a estar 5 rounds, ni siquiera creo que va a estar un solo round intercambiando golpes. Sería el error más grande de su vida. ¿Qué podemos intuir del piso de Ilia Topuria?
Es que fíjate que, a ver, de pronto la gente no lo recuerda porque en ese momento no era tan mediático, pero él en sus inicios en UFC también utilizaba mucho el suelo. Igual en Brave, por ejemplo, que yo siempre digo esto, tuve la fortuna de poder ver a Ilia Topuria en Brave en Bogotá y todo eso. En ese momento, pues, obviamente, no sabía quién era ni lo que iba a llegar a ser. Pero también era un peleador muy de suelo. Incluso tú sabes que hay un rumor muy fuerte que él derribó a Hamza Chimaev en un Dicen, sparring, ¿no? dicen. Ujú. Entonces siento yo que la lucha de él es muy buena. Sí, a ver, yo que lo pude ver en vivo, en directo, ahí, mejor dicho, a menos de 10 metros, te digo que en ese momento yo vi a alguien muy rápido y muy versátil en la lucha, porque se nota que es una lucha distinta. O sea, yo pienso que es una lucha más, como tú dices, grecorromana, más hacia lo olímpico, ¿no? Que gira mucho sobre el eje, la espalda, se mueve muy rápido, transiciona muy fácil. Y bueno, el suelo de él lo vimos, por ejemplo, en UFC contra Bryce Mitchell, que a Bryce Ujú. Mitchell también era un muy buen grappler. Que Bryce Mitchell Y lo derribó. ujú. Bueno, Lo igual, Bryce derribó. Mitchell lo derriba, pero igual él también lo derriba y lo somete a Bryce Mitchell. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Que yo también pienso que ese era otro Ilia Topuria, ¿no? O sea, ese Ilia Topuria siento que era como muy impulsivo, o sea, era como que iba muy a darlo todo, a veces no se sabía mesurar, pero este Ilia Topuria es muy diferente y yo creo que eso es lo que lo ha puesto donde lo ha puesto. Si bien obviamente Charles Oliveira es un peligro y cada hueco que le des es una oportunidad para él para someterte, yo creo que Ilia tiene para responderle. Ahora, otra cosa que tiene muy buena Ilia Topuria a su favor en este combate es que Charles Oliveira es muy malo para derribar a la gente, ¿no? O sea, es difícil que Charles Oliveira derribe a alguien, pero eso tampoco nunca ha sido un impedimento para someter a sus oponentes. De hecho, hasta de pie te puede someter con una guillotina o mata león. Y vamos entonces al otro componente de las predicciones. No solamente yo diría que el 95% de la gente ve ganando a Topuria, sino que un altísimo grado de ese por ciento ve la pelea o terminando en el primero o a lo sumo en el segundo. O sea, va a perder y va a perder pronto, Charles Oliveira. ¿Lo ves así? Yo pienso que sí, yo pienso que Charles Oliveira es de esos peleadores que también tú dices como que pero ¿por qué te vas por ese lado? O sea, bueno, si no sé si tú recuerdas, pero todas las peleas de Charles Oliveira, a pesar de que enfrentó a Strikers, todas empezaron de pie. Y de hecho, por eso es que él siempre va a la lona, porque siempre lo conectan bastante. Su defensa, a ver, el striking de él está infravalorado en el ataque. Es muy bueno atacando, pero defendiéndose no es tan bueno. Y ese es el problema, ¿no? Que yo, por ejemplo, revisando y analizando lo que decíamos, ¿no? De la pegada, yo siento que si Ilia Topuria le llega a conectar como le ha conectado, por ejemplo, Michael Chandler en el último combate que tuvieron en el 309 acá en New York, Michael Chandler o Dustin Poirier, como le conectó Justin Gaethje, como le conectó el mismo Islam, si llega a conectarle a Ilia Topuria así, olvídate, o sea, si cae con golpes de peleadores que no tienen el poder de knockout de Ilia, yo creo que con Ilia caería, pero, o sea, Redondo. inconsciente. Wow. Y aquí vuelvo y te repito la pregunta. Tomando en cuenta esto, ¿crees tú que Arman Sarukian va a ser el próximo para el que sea campeón? ¿O está Gaston Gaethje que está pataleando? ¿Cómo tú ves esto del futuro para que gane? Mira, yo si nos vamos a los hechos y nos vamos a lo que ha pasado anteriormente, el peleador de reemplazo casi siempre es amparado por UFC, ¿no? Por ejemplo, Colby Covington, amparadísimo por UFC, fue reemplazo en el combate, creo, de Kamaru Usman y Leon Edwards, si no estoy mal, y luego fue él quien peleó con Leon Edwards. Entonces, yo pienso que podría ser. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro nombre muy grande y mediático que está en la mesa, que es Paddy Pimblett. Y UFC Mm. este año se le escaparon dos super combates mediáticos y yo creo que si se le presenta la oportunidad de un tercero, no sé si lo vaya a dejar escapar. Pero creo que Arman Sarukian tiene grandes posibilidades porque también hay muchas personas y yo por lo menos
abogo porque Paddy Pimblett todavía enfrente a alguien más. A mí me gustaría ver, por ejemplo, Paddy Pimblett versus Justin Gaethje, y eso sería un combate muy bueno. Bueno, no tengo que poner, no hay que ponerte puñal en el pecho, yo ya sé por dónde tú vas, pero quiero que le repitas a nuestro público porque tus predicciones son importantes. Yo digo Ilia Topuria por knockout. ¿En qué round? En el segundo. Ah, te fuiste con la corriente. Te fuiste con la corriente, mi Carlos Santa Cruz. Bueno, señores, seguimos hablando con Carlos Santa Cruz de esta UFC 317. Carlos Santa Cruz, que es una de las voces jóvenes que va creciendo más en este negocio. Todo el mundo, aquel que no lo conozca, Carlos Santa Cruz MMA, vayan para su canal. A ver, Carlos, porque siento yo te voy a decir la verdad, la cartelera esta no es una media cartelera. No creo que sea una cartelera tan digna de una International Fight Week. Es una cartelera que se sostiene sobre todo por la pelea principal. Pero esta es una buena pelea. Una buena pelea y a la vez una pelea también predecible. Porque si las apuestas, como te dije, y los modelos de opinión daban ganador o dan ganador a Ilia Topuria, aquí es más todavía la diferencia. Y muy poca gente, para no decirte que nadie cree que Kai Kara-France puede dar el batacazo y vencer a uno de los mejores campeones mosca de todos los tiempos. ¿Tu opinión de este combate? A ver, es que yo entiendo que Alexandre Pantoja también a pulso se ha ganado el respeto de todos los fanáticos. O sea, es que es un tipo, a ver, es muy parecido, curiosamente, que esa pelea estaría bien interesante, es muy parecido a Merab, porque es de ese peleador, de esos peleadores que como que va de menos a más, pero de una manera absurda. O sea, es como que a medida que lo golpean, él como que se le da más energía, se motiva más. Es algo muy loco que pasa con muy pocos peleadores. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en la época de campeón de Robbie Lawler, también pasaba mucho eso, o sea, que como que se venía arriba conforme le iba llegando el castigo. Entonces siento que Alexandre Pantoja es muy parecido a eso, o sea, es un tipo súper aguerrido, súper completo, te presiona, te asfixia, por todos los terrenos te quiere buscar. Entonces es un peleador supremamente incómodo que yo personalmente en las 125 libras no le veo rival. Ahora, eso no quiere decir que Kai Kara-France no tenga oportunidad, porque yo creo que al igual que Ilia Topuria, Kai tiene poder de knockout, que es muy, muy poco común que en la división de 125 libras haya gente con poder de knockout, pero Kai Kara-France la tiene. Entonces, siento yo que eso puede ser, digamos, que el salvavidas del neozelandés. O sea, creo que Kara-France es un peleador bastante explosivo que debe aprovechar obviamente los primeros asaltos para entrar en ritmo y conectarle buenos golpes al campeón, y a lo mejor ahí hace el milagro. A lo mejor, fíjate qué frase, a lo mejor, y qué palabra, milagro. Es decir, el único camino que tiene Kai Kara-France es el knockout, el único camino que tiene para la victoria. Sí, porque él en el suelo no es muy bueno, la verdad sea dicha. El cardio de Kara-France es, digamos que aceptable, digamos que sobresaliente, pero es que Alexandre Pantoja es otro nivel, o sea, otro nivel. En el jiu-jitsu, al Pantoja también es una bestia, en la lucha ni se diga. O sea, es un tipo que te maneja un ritmo acá, y yo siento que Kai Kara-France, si bien es muy explosivo, no veo por dónde lo pueda ganar más que un golpe contundente que mande al brasilero a la lona. Ahora, y te voy a dar mi opinión sobre el tema. Se ha hablado mucho, Carlos, de fulano subiendo de división, Mengano bajando. Tenemos el caso de Topuria, que va a estar, dejó vacante el título en 145, ahora pelea en 155. El título de Islam Makhachev lo deja vacante y va a pelear en 170. A ambos, dejando el título vacante, se les concede el hecho de pelear directamente contra el campeón de la nueva división. Pero, a ver, yo digo que si hay un campeón que realmente merece subir a pelear por un segundo título, es Alexandre Pantoja. ¿Por qué? Porque creo yo que tenía cosas pendientes de Topuria, sí las tenía pendientes. Habían peleadores que pudieron hubieran sido interesantes peleas para Topuria. ¿Había retos para Makhachev en 170, en 150? Sí los había. Arman Sarukian, creo que es una pelea que se nos escapa ahí, que hubiera sido una gran pelea. Pero Pantoja le ha ganado a todo el mundo y le ha ganado 2 y 3 veces a casi todo el mundo. O sea, yo siento que Pantoja
sí ha limpiado la división a un nivel tremendo. Y por ahí la gente me dirá, ¿para qué Merab es muy fuerte? Merab que es un fenómeno, etcétera. Hombre, lo mismo decían de Cejudo cuando subió a enfrentar a Dillashaw. Y yo te digo una cosa, y este es mi argumento para después escuchar el tuyo. Pantoja tiene 35 años, ya va para 36. Y ya, si ya tú lograste todo en 125, ¿por qué no intentarlo en una pelea que te va a dar más dinero que lo que tú ganas en 125? ¿Crees tú o crees no? ¿O no crees que sea factible? ¿Cómo tú ves el tema de Pantoja subiendo a la división superior? No, total. O sea, a ver, lo que tú dices es muy cierto. Incluso a él le han traído peleadores de otras promociones, campeones de otras promociones, para que los enfrente, porque ya se le acabó por completo la rivalidad dentro del mismo roster de UFC, ¿no? Entonces, obviamente tiene que subir de división. Yo creo que ya es incluso, a ver, antes pasaba mucho, aunque parezca loco, que los campeones barrían con las divisiones, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso que la época dorada de la UFC, que esa yo la llamo la época dorada de la UFC, cuando estaba Anderson Silva, George St. Pierre, John Jones, Caín Velázquez, todos ellos habían barrido con las divisiones y se hablaba mucho de que pues subiera George St. Pierre a 185, que Anderson subiera a 205, que Jones subiera a pesados con Caín, porque todos habían barrido como que su respectiva división, ¿no? Ahorita son muy pocos y yo creo que Alexandre Pantoja es necesario que suba de división. Vuelvo y repito, la pelea con Merab sería espectacular porque son dos maquinitas que no se cansan, entonces sería bien espectacular. Es verdad que puede que Merab tenga toda la ventaja porque pues está en su división y es como meter a un pececito en el estanque del tiburón, pero pues igual yo siento que nos puede sorprender Pantoja porque si bien es un peleador muy peligroso, yo creo que una división más arriba también podría ser mucho mejor, porque tampoco la diferencia de peso es tanta, ¿no? Entonces siento yo que lo podría hacer muy bien, y creo que es un bien necesario para Alexandre Pantoja que suba a 135. Yo creo que la única forma, lo único, y no sé, habría que ver, porque fíjate que hay una pelea que la gente no puede pasar por alto y que puede ser una de las mejores peleas, que es la pelea de Joshua Van contra Royval. Ojo con esta pelea, porque Royval se ha convertido en un gatekeeper de lujo. Ya le pusieron a Tatsuro Taira y él ganó la pelea bien. Tatsuro venía subiendo y Royval le puso un pare. Joshua Van peleó hace un par de semanas, si no me equivoco, 3 semanas. Joshua Van hizo una actuación tremenda, pero es que Joshua Van cada vez que pelea gusta, porque es muy explosivo, porque es rápido, porque tiene poder. No sé tu opinión. Si de pronto Joshua Van, que yo creo que el favorito es Royval, hace una cosa espectacular y noquea a Royval, es probable que hagan la pelea contra Joshua Van, porque si trajeron a Sakura de afuera, ¿cómo no darle chance a este muchacho? Por encima de un Brandon Moreno que ya ha perdido, por encima de un Manel Cape que también ya perdió, por encima. ¿Qué te parece tú la situación está con Joshua Van? Sí, yo creo que podría ser muy factible y ojalá pues obviamente no esperen tampoco como ha pasado con el Pitbull, como ha pasado con otros peleadores de Bellator, como Pachi Mitz, por ejemplo, que pasó hace poco, que esperaron mucho tiempo y pues cuando llegaron a UFC de pronto no estaban ya al 100%. Entonces, pues sí, es mejor hacerlo, yo creo que de una vez, ¿no? O sea, es bueno que se haga de una vez y creo que si, como tú dices, si hace alguna presentación espectacular, probablemente se gane la chance. Sin embargo, yo creo que, a ver, ya de por sí Alexandre Pantoja es uno de los campeones más infravalorados que hay dentro de la UFC y me refiero en cuanto a lo mediático, porque la verdad es que a la gente pues, no le da mucho interés a sus combates. Pues yo creo que si le ponen otro rival, que por ejemplo no sea Merab, que por ejemplo Merab por lo menos es un tantito mediático, yo creo que sí la gente se va a interesar muchísimo menos por Pantoja. Óyeme, pues nada, puñal en el pecho. ¿Quién gana y cómo gana esta pelea? Yo creo que va a ganar por sumisión Alexandre Pantoja. Bueno, ahí está la predicción de Carlos Santa Cruz MMA. Señores, seguimos hablando con Carlito Santa Cruz. Carlito,
y gracias por estar aquí con nosotros. Como te dije al principio, la gente me dijo, pero Carlos Santa Cruz hablando maravilla de este tipo es John Jones. Y te pregunto para comenzar la conversación, ¿te sorprendió toda esta novela? ¿Te sorprendió el resultado final de esta novela? ¿Qué te deja el retiro de John Jones? No, no me sorprendió porque yo creo que Dana White era el único que no veía todos los tweets, entrevistas y cosas que había dicho John Jones, básicamente diciendo que no quería pelear y que no tenía muchas ganas de pelear. Yo creo que John Jones desde hace muchísimo tiempo ha dicho que pues que como que la pelea con Thomas Pinal simplemente no le llamaba la atención, ¿no? Hay muchas personas que les llena y que los hace felices decir que le tenía miedo a Thomas Pinal y pues si quieren decirlo, pues que lo digan. Para mí no hay ningún problema. A ver, que de pronto tenía miedo de que Thomas Pinal manchara el legado de su carrera, perdiendo me refiero, pues bueno, es lógico, ¿no? O sea, eso no quiere decir que él creyera que iba a perder 100%, sino que obviamente, como en cualquier combate que se da, hay la posibilidad de perder. Y en esta ocasión yo siento que es obvio que pues, si él le ganaba a Tomás Pinal, iba a ser una victoria más en su carrera, mientras que si Tomás Pinal le ganaba a él, pues iba a quedar como el héroe, el único que venció a John Jones, se consagra como campeón, porque fíjate que si nos vamos ahorita a lo que va a ser la división de 265 libras, que mucha gente dice que está estancada, siento yo que si, por ejemplo, ahorita confirman Thomas Pinal versus Cyril Gane y vence Thomas Pinal a Cyril Gane, se queda como que ya sin rivales, o sea, porque a Volkov ya lo venció, a Curtis Blades ya lo venció, a Pavlovich ya lo venció. Bueno, no sé, por ahí podría ser que Waldo Cortés Acosta se pegue una hypeada porque decían que iba a pelear contra Pavlovich y eso puede estar muy bueno, pero o sea, yo creo que es algo a largo plazo, la verdad, es un, es un combate a largo plazo, no para este año ni siquiera. Entonces, siento yo que también era, digamos que un mal necesario John Jones para esta división, pero creo que hizo lo correcto retirándose y creo que se debió haber retirado también hace un buen tiempo si no quería pelear. Óyeme, y hablando de eso, cuando tú miras la causa, hay quien dice, hubo un poquito de miedo, hubo un cansancio en la vida, ahora tiene otro problema legal dando vueltas por ahí. Si yo te pongo el puñal en el pecho, para ti, ¿cuál fue el principal motor del adiós de John Jones? ¿O crees que fue la suma de todas estas cosas? Sí, yo creo que sí fue la suma de todas las cosas. No sé si tenga que ver con lo del problema legal, obviamente. No creo, ¿no? Porque tampoco es la primera vez que tiene problemas legales, desafortunadamente. Yo pienso que es más bien lo que yo te digo, o sea, no hay un incentivo para pelear con Tomás Pinal, o sea, no hay como, más allá de que la gente obviamente siempre va a decir, no, pero es que tenía que hacerlo porque era el campeón interino, porque es que nos tenía que dejar callados, o sea, literalmente duró 14 años siendo campeón, 17 peleas por campeonato, todas las veces, los que somos fans de John Jones, todas las veces escuchamos el mismo discurso. De hecho, antes de que fuera Tomás Pinal era Sergei Pavlovich y casualmente cuando Aspinal noquea a Pavlovich pasa a ser Aspinal el que le iba a ganar a John Jones, ¿no? Entonces siento yo que sí es un círculo vicioso. Si él ganaba, probablemente iban a decir que ahorita le faltaba Francis Ngannou. Si le ganaba Francis Ngannou, iban a decir que pues Francis Ngannou está en un mal momento de su vida. En fin, vuelvo y repito, es un círculo vicioso. Yo pienso que él, independientemente de lo que pasó fuera del octágono, es el mejor peleador de todos los tiempos. Y simplemente pues esto es un retiro y ya, que yo también pienso que es un retiro momentáneo, ¿eh? O sea, yo creo que Ahí donde voy. Yo también tengo, en cualquier momento puede volver. yo pienso, no en cualquier momento, pero yo creo que él va a dejar que pase un año. Yo creo que él va a dejar que pase un año. Tiene 38 y siempre digo que es diferente la edad en el peso completo que en el peso mosca, por ejemplo. Es muy difícil ver un peso mosca que tenga 38 años y esté todavía a un nivel de altura enorme, porque a esa división es muy importante la explosividad, los movimientos, las habilidades, los reflejos, ya no están ahí. Mientras tenga el poder en un peso grande es diferente. Él tiene 38, digamos que puede volver a los 39 y medio y ver qué es lo que está pasando en ese momento.
La gente dice, no, se fue a buscar una pelea con Francis Ngannou. Él está bajo contrato. Tengo entendido que está bajo contrato. Él no va a poder hacer nada mientras esté bajo contrato con la UFC. Ahora, él se está ganando plata. Él está con el tema este de Dirty Boxing. Él está en otros negocios. Él ahora mismo no tiene la cabeza en la pelea. Y él lo dijo en el podcast el Full Send Podcast. Pero yo sí creo que cuando él se oxigene, cuando él se aburra, cuando él de alguna forma lo dijo, cuando vuelva a sentir la picazón de la pelea, yo creo que él va a volver. O sea, ¿tú estás confiando en que eso va a pasar? Sí, eso es lo que yo te digo. Yo siento que a él simplemente le tiene que llegar la motivación, ¿no? Es un poquito, a ver, esto le pasa a muchos peleadores. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo muy sencillo y muy cercano, que puede ser Nick Díaz, ¿no? O sea, Nick Díaz un día se levanta y dice, yo quiero volver, quiero pelear, y al otro se desaparece por completo de las redes sociales, se ve fuera de forma, como que se aburre, no quiere pelear. También está por ahí Conor McGregor, ¿no? Que llega y tuitea, dice, bueno, me estoy preparando otra vez, quiero volver, voy a volver contra este, y luego no pasa nada en las negociaciones. Entonces son cosas que son difíciles, ¿no? Él también estaba comentando en una entrevista que estaba ganando $100,000 por hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en Tailandia iba a hacer una firma de unos implementos y le pagaban $100,000 por eso, que en el reality este ruso que hay en Tailandia le pagaban $100,000 por estar ahí. Entonces, como que es muy fácil hacer dinero sin necesidad de pelear, y como decimos, caso contrario a lo que le pasa a Arman Tsarukyan, que es completamente inexplicable, cuando alguien que ya ha conseguido básicamente sus objetivos no encuentra cómo motivarse, pues es algo más común de lo que parece. Ahora, vamos al tema de Aspinall. Y tú ahora ya diste una pista sobre eso, si le gana Ciryl Gane. Yo creo que hay 3 candidatos para mí. Ciryl Gane, Volkov, que es una versión diferente a la que él enfrentó en su momento. Creo que este Volkov es diferente. Y Jailton Almeida. ¿Qué te gustaría para Tom Aspinall? ¿Qué te gustaría? También hay que decir 2 cosas antes que tú me digas esto. Primero, que como tú me hablaste de Nate Díaz, ya se confirmó que UFC está conversando nuevamente con Nate Díaz, el hermano. Están conversando, algo está pasando con Nate Díaz. No para ser campeón, pero es una pelea de entretenimiento. Esas peleas que le hace falta para calzar un pay-per-view. Y lo otro es que han firmado a Ante Delilla, que fue campeón de Bellator en el peso completo. Ante Delilla, yo no creo que está al nivel de decir, le va a ganar a Tom Aspinall, pero es un buen peleador. Y como todos esos peleadores que han sido campeones en otras compañías, ya veremos qué es lo que pasa aquí. A algunos le ha ido de forma nefasta, a otros le ha ido mejor, como el caso de Renier de Rieder. Pero, ¿cómo tú ves el reinado de Tom Aspinall y quién crees tú que es el camino, las primeras 2 o 3 peleas de Aspinall? Pues fíjate que también estaba, a ver, eso es un rumor de redes sociales, lógicamente, que Alex Pereira podía subir a pelear contra Aspinall, porque en estos días se pesó y estaba pesando 240 y pico libras. Entonces, pues podrían decir, y bueno, también está el rumor de que él quiere volver, ¿no? Pero yo creo que lo más factible es que sea o Ciryl Gane o Volkov. Y creo que esas serían sus primeras 2 defensas, pienso yo. Por ahí puede ser Almeida, me parece un combate bueno, me parece un combate interesante, pero vuelvo y te repito, o sea, no hay ningún combate que yo diga, ok, aquí Tomás Pinal va a marcar la diferencia como lo hizo con Jon Jones, ¿no? O sea, creo que es bien complicado e incluso, fíjate, yo siempre se lo planteaba a la gente, a pesar de que obviamente muchas personas no escuchan porque simplemente querían que pasara ese combate a pies juntillas, pero imagínate en el punto en el que, digamos, hubieran peleado Jon Jones y Tomás Pinal, Jon Jones vence a Tomás Pinal y se retira, o sea, ¿cómo queda Tomás Pinal? Bueno, o sea, yo creo que señores, está quedando un poquito igual que ahora, ¿no? Que realmente no tiene un rival que tú digas, este le puede plantar cara. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Carlito, gracias por estos minutos. Gracias. Siempre tu presencia es muy querida en nuestro canal y para toda nuestra gente. Señores, si no lo conoce, que yo dudo mucho que no lo conozca, Carlos Santa Cruz MMA. Vaya para allá. No voy a decir que hay un descuento, porque dice, vengo de parte de Cerebro. Y Carlito Santa Cruz le abre la puerta de su canal. Gracias, Carlito, por estar con nosotros. De verdad que sí. Gracias. Siempre es un placer, Jorgito. Un saludo a ti, a todos los que ven estos directos. Así que, pues, nada, los quiero un montón.
Bueno, señores, ese era Carlos Santa Cruz, MMA, con sus opiniones sobre esta UFC. Desgraciadamente, hoy no tengo tiempo para responder preguntas. Hoy tengo que seguir trabajando, pero saben siempre que esta es la cajita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos likes. ¿Ok? Los quiero mucho. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring, toda la acción, con análisis experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina. En cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas, campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Jorge Gebro al mando en el mundo del combate. Cerebro en los deportes, el mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring, toda la acción, con análisis experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina. En cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas, campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Con Jorge Gebro al mando en el mundo del combate. Cerebro en los deportes, el mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge Gebro, por lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring, toda la acción, con análisis experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina. En cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas, campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Con Jorge Gebro al mando en el mundo del combate. Cerebro en los deportes, el mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge Gebro, por lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Ya viene la hora de Jorge Gebro, con lo último del UFC y lo más importante del boxeo. El cerebro en los deportes, no te lo puedes perder. Las peleas más feroces te vamos a traer. Desde el octágono hasta el ring, toda la acción, con análisis experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina. En cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas, campeones a hablar. Historias de superación te van a inspirar. Con Jorge Gebro al mando en el mundo del combate. Cerebro en los deportes, el mejor
importante del boxeo. El cerebro en los deportes no te lo puede